Estimados profesores y profesoras, padres, madres del colegio, buenas tardes y gracias por vuestra presencia en esta jornada de presentación del Plan de Bienestar Digital que estamos promoviendo desde el colegio y la Asociación de Padres y Madres. Creo que es una preocupación compartida por todos los presentes el impacto negativo que tiene el uso inadecuado y excesivo de los dispositivos móviles por parte de los niños y de los adolescentes. El uso de las redes sociales, el acceso a contenidos inapropiados para su grado de madurez, etc. Esta cuestión fue tratada recurrentemente tanto en los equipos directivos del colegio, sabéis que hay uno de infantil y primaria y otro de secundaria y bachillerato, y también en la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres. De ahí salió la propuesta de contactar con Antonio Rial Boubeta, profesor de Psicología Social en el área de las Ciencias del Comportamiento de la USC, para que dirigiese este plan de bienestar digital, colaboración que se consolida por medio de un convenio con la Universidad de Santiago. Una de las primeras acciones ha sido contar con los profesores don Joaquín González Cabrera y don Juan Manuel Machimbarrena de la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, para implantar su programa de prevención SafetyNet, del que se le dio formación a los tutores, entre otros profesores, a los tutores de quinto y sexto de educación primaria y primero y segundo de la ESO durante el pasado mes de julio. Y sin más, quiero agradecer tanto a la Asociación de Padres y Madres del colegio como a los profesores mencionados, Antonio Rial y Joaquín González, su colaboración imprescindible para llevar a cabo este plan de prevención. A continuación, tiene la palabra la presidenta del APA, doña Aida García Albela. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, padres, madres, profesores, dirección. Para mí es un privilegio representar a las familias del colegio por ser parte de la asociación de la que somos todos. La asociación es posible gracias a las aportaciones de todas las familias del colegio y esta iniciativa surge de una necesidad donde veíamos que la asociación organizaba charlas puntuales, pero en esas charlas normalmente eran teóricas, donde uno se ve, bueno, ¿y ahora qué hago? Coges una o dos ideas, pero era difícil llevarlo a la práctica. Entonces, pensándolo, y llevamos justo ahora hace un año que nos reunimos la dirección, don Luis, con Diego Peleteiro también y Antonio Rial Boubeta, donde surge esta necesidad de decir, necesitamos algo, un plan más holístico, donde podamos implementar esa teoría que ya está en muchos medios, en planes de implementación, de seguridad, pero de poder implementarlo. Y aquí en el colegio tenemos pues, el privilegio de que, al ser una entidad privada, depende mucho de lo que es la dirección, del comité de dirección, de decir, pues vamos adelante. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto donde se va a intentar pasar de la teoría a la práctica. ¿Y esto qué implica? Implica el ayudarnos a las familias a gestionar todos estos recursos que todos seguro que de alguna manera o de otra nuestros hijos nos piden, nos solicitan. Quiero este acceso, quiero esta red social, quiero. Y entonces, hay veces que no tenemos los recursos, no sabemos qué es lo correcto, no hay una guía, cada padre tiene sus opiniones, pero por eso hemos recurrido a los profesionales y tenemos la suerte de que aquí en la Universidad de Santiago, en la Facultad de Psicología, está Antonio Rial Boubeta con su equipo, Patricia y otros compañeros que al alcance de nuestra mano hay profesionales que ya han hecho estudios con la Fundación Barrié de la Maza, han colaborado con UNICEF, en el comité de expertos también de ahora de la nueva ley
que se está creando en el gobierno, y es el tener el privilegio de poder intentar implantar, dar unos pequeños pasos que nos ayude tanto a las familias, que somos nosotras, como a los profesores, que sois los que estáis al cuidado de nuestros hijos durante una gran parte del día, el personal del colegio, los que observan en el comedor, ese niño que está solo, o el niño que está llorando en el patio, y es todo el personal que al final hay veces que son conflictos que nacen de lo digital, pero al final llegan a la vida real, ¿no? Y entonces es darnos las herramientas a estos tres colectivos para que los niños se les eduque, como en los que nos criamos en los 80 y los 90 nos educasteis bien en el tema de las drogas, y se insistió mucho, que eso también sigue existiendo, ese riesgo, pero hoy en día vivimos en la realidad donde la tecnología es imparable, y es algo en lo que todas las herramientas de las que podamos disponer son bienvenidas. Entonces, la premisa fundamental es básicamente, lo decía Antonio, este colegio se centra mucho en la excelencia académica, pero vamos a intentar que sea la excelencia, sin el académico, que nuestros hijos entiendan los riesgos, sean empáticos con sus compañeros, y esto todo, el colegio hace mucho trabajo en el plan de filosofía, que ahora tenemos una persona nueva que el colegio pues invierte en estos, en recursos. Hay una persona nueva que se va a dedicar a la convivencia en secundaria, también en infantil hay un refuerzo para que haya unos protocolos que a lo largo del curso se van a ir implementando, pero Antonio nos explicará mejor. Entonces, simplemente animaros a que después de esta charla todo el mundo participéis, porque esto es un tema donde no hay blanco ni hay negro, hay muchas opiniones, y es bueno ese debate que pueda surgir y ponerlo sobre la mesa para que todos podamos participar. Muchas gracias. Bueno, pues muy brevemente, a continuación paso a presentar a don Ignacio Guadix García, que impartirá la conferencia Menores y pantallas, derechos y responsabilidades. Ignacio Guadix es responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España, donde ha desarrollado una parte muy importante de su carrera profesional desde hace 2 décadas. Su trabajo en políticas educativas para la promoción y el cumplimiento de los derechos de la infancia le lleva a colaborar con administraciones educativas, centros de enseñanza e investigación y otras entidades. Sus principales ámbitos de desempeño son la innovación para la equidad y la calidad educativa, la transformación digital y la formación del profesorado. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y cuenta con un posgrado en Dirección y Planificación de Recursos Humanos. Don Ignacio, tiene usted la palabra. Buenas tardes. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Bueno, pues, familia del Peleteiro, muchísimas gracias por contar con nosotros y por embarcaros una vez más en una aventura que tiene por objeto la mejora de la vida presente y futura de nuestros hijos e hijas. Yo creo que no hay labor que merezca más atención que esta que hacéis, dando ejemplo en ese sentido de que esa excelencia pueda tener muchas ramificaciones, y una de ellas, sin duda, es lo que está ocurriendo con nuestros hijos en el mundo digital, ¿no? Esto como el título que tiene en mi presentación, que no sé si la tengo que lanzar desde aquí o la lanzáis desde abajo. Si no. Ya está. Sí, autogestión. Bien.
como os decía, gracias, porque no ha sido fácil, aunque ahora estoy viendo que hay rayos de sol. O sea, yo en un día que llevo aquí he cogido más agua del que he usado nadando en los últimos 15 años de mi vida casi a diario. O sea que ya me han explicado que el clima no siempre es así, pero que hoy toca huracán. Entonces, el que estéis aquí tiene un valor añadido porque lleváis pegándoos con la naturaleza muchas horas, con lo cual dedicar un rato a estar aquí, pues lo dicho, es muy de merecer. Bueno, menores y pantallas. Las pantallas, eso que nos tiene locos, ¿no? O sea, nos tiene en pleno conflicto, en plena pelea. Nos han llegado un montón de mensajes en los últimos tiempos de todos los colores y nos cuesta saber exactamente qué hacer, cómo acertar, si es que se puede acertar. Porque no dejamos de hablar de algo que en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas han visto desde, diría incluso desde antes de nacer. Porque cuántas ecografías no hemos compartido en Facebook, ¿vale? O sea, que imaginaos que desde ya ni siquiera haber nacido, ya nuestra identidad digital ha estado expuesta. Ahora nos decimos, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, pues sí, eso lo hemos hecho. O sea, hemos pecado por ese lado. Pero claro, asociarlo a la palabra derechos, bueno, pues es una connotación especial. Ella me decía antes, dice, bueno, pero es que UNICEF, dice, teníamos otra idea de a qué os dedicabais y no sé si alguno de vosotros os puede sorprender aquí que estemos hablando sobre este tema. Bueno, como bien sabéis, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y en concreto la labor que hacemos en España, nuestra principal misión es conseguir financiación para todos los proyectos que hacemos en el mundo en desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los niños en las situaciones más complicadas. Pero también tenemos una obligación que es trabajar con todos los ámbitos de la sociedad civil que tienen capacidad de mejorar la situación y las condiciones de los menores de 18 años, principalmente, ¿no? y por extensión de sus propias familias. Claro, llevarnos esto al mundo digital, pues no sabemos muy bien, puede parecer muy marciano, o sea, porque podemos estar hablando de que tenemos problemas para llevar al agua a la última escuela de África o necesitamos vacunar a los niños en el Líbano en estos días, ¿no? Bueno, pues junto con eso, mezclar esto a veces puede parecer incluso frívolo de si el TikTok es bueno o es malo, ¿vale? O sea, perdonadme un poco la digresión, pero para que veáis que al final, detrás de todo lo que voy a intentar contar, hay algo que lo traspasa y lo relaciona. Fue en los primeros días de pandemia en los que empezamos a sospechar que nuestra vida, bueno, no sospechamos, tuvimos muy claro que nuestra vida de un día para otro cambió, estábamos en casa y al día siguiente estábamos conjugando palabras como Zoom, Teams, Google Meet y un montón de plataformas que no teníamos ni idea que existían. Tuvimos que llevar a nuestros alumnos y darles una alternativa de cómo continuar sus estudios como buenamente se pudo en muchos sitios, en unos sitios con mucha generosidad, en otras con muchos errores que visto ahora seguramente no lo haríamos así, y no sé si sentamos las bases para que en un futuro esto fuera de una manera mucho más eficaz. Porque es verdad que lo que pudimos evidenciar en aquellos días es que quizá la educación que hicimos no fue lo mejor desde el punto de vista académico tradicional que podemos hablar, pero sin embargo la función social de tener toda esa cantidad de niños y niñas conectados con su día a día para normalizar sus vidas fue vital e insustituible. Y lo sabemos bien porque en muchos lugares del mundo donde ocurren emergencias, el objetivo que hacemos muchas veces es intentar que la vida de estos chicos sea lo más parecida a lo que hacían antes, y es que sigan teniendo sus rutinas. Y aunque al final estar trabajando en una tienda de campaña haciendo dibujos pueda parecer que es poco importante, si acaban de bombardear tu escuela, pues que cuanto antes estés jugando y estés haciendo lo que corresponde, pues es algo que ayuda a una recuperación mucho más rápida. Entonces esa función sí que se cumplió. Pero por otro lado nos dimos cuenta que de repente había unos aparatos en nuestra casa que habían cobrado una importancia capital. La caldera se podía caer, pero el wifi no. A mí me lo decían compañeros que conozco que incluso en residencias de estudiantes había esta discusión. Los chicos se mudaban donde había mejor conectividad, no donde mejores habitaciones tenían. A mí te puede parecer una locura, pero estas son cosas que operan en el mundo en el que estamos. Y de repente empezamos a hacer muchísimas más cosas de las que hacíamos hasta ahora de forma online. ¿A esto qué quiero decir? Pues que es evidente que nuestra vida se ha digitalizado en gran parte. Decimos que se ha digitalizado los que ya desgraciadamente tenemos una edad y antes hacemos las cosas de otra manera y ahora muchas de las gestiones las hacemos directamente de forma online. Sin embargo, cosas que nuestros hijos hacían de forma offline rápidamente se han pasado a ser online y empezaron a jugar online y empezaron a estudiar online y empezaron a relacionarse con sus amigos online. Y entonces, fruto de esa exposición tan grande en tan poco tiempo, pues empezaron a ocurrir cosas y no sabíamos qué estaba pasando. Intuíamos, porque de repente empezaba a haber conflictos,
Hablábamos con fiscales y nos decían que les preocupaban las cuestiones de violencia filoparental, o sea, las peleas que había entre hijos y sus padres, que escalaban de una forma más importante y era un fenómeno que no se conocía. Empezábamos a ver un acoso, lo que el acoso escolar tradicional se trasladaba al mundo online, siendo mucho más persistente en el tiempo y llegando hasta el último rincón de nuestras vidas, y de repente nos vimos que no teníamos muchas soluciones, ¿no? Es decir, bueno, esto es un fenómeno que ha llegado, que se ha metido hasta nuestros dormitorios, porque nuestros aparatos y muchos de los usos se hacen en la intimidad y en los lugares más privados, y de repente nos dimos cuenta que no sabíamos muy bien cómo posicionarnos. Yo quiero estar en la modernidad, quiero tener los mejores aparatos, la mejor conectividad, porque me va bien, porque quiero que a mis hijos les vaya bien y que tengan oportunidades, pero no nos preocupamos tanto en mirar qué estaba pasando, cuál era el reverso de esa moneda. Bueno, pues poco a poco pues hemos ido descubriendo cosas que nos hacen ver que debemos prestar atención también a ese tema. Pero claro, nos faltaba reunir una evidencia lo más sólida posible que nos ayudara a entender el problema, porque al final veíamos que sí, entonces es fácil tomar una decisión, pues si esto va mal, si me discuten por el móvil, pues se lo quito, si no, le desconecto el wifi, si no, no le pongo datos. Pero al final veíamos que ahí había algo más, ¿no? Que necesitábamos comprender. Y fue justo en esos días de pandemia, con el profesor Antonio Real y su equipo, en plena pandemia decidimos embarcarnos en la elaboración de un estudio que debería salir aquí. Apaga. Bueno, no quiere. Sí, perdón, ese es otro botón. Claro. Decidimos empezar a analizar qué ocurría. Es decir, vamos a hacer un buen estudio, vamos a intentar ser ambiciosos y vamos a conseguir la opinión y el testimonio ni más ni menos que de 50.000 chicos y chicas entre 12 y 16 años, que a día de hoy pues, es el estudio más grande que hay en un solo país sobre estas cuestiones. Pero no solo vamos a analizar uno de los fenómenos que nos puede preocupar, pues que si la conectividad, que si los videojuegos, que si el juego online, no, vamos a medirlo todo, vamos a intentar mirarlo todo, vamos a obtener una foto lo más amplia posible, porque entendemos que ya no es tan evidente, porque es que el móvil no solo sirve para hablar, es que no sirve solo para conectarse, es que no solo sirve para jugar, es que no solo sirve para apostar. Entonces, al final, no iba tanto de dispositivos, sino de tener una panorámica suficientemente amplia. Y de ese estudio pues, recibimos algunas evidencias, algunas afortunadamente bueno, pues están suponiendo en estos días la base de algunas decisiones que como país están tomando, en esa futura ley que va a haber, en ese diagnóstico que se está haciendo desde el Ministerio de Infancia y Juventud. Y el principal dato que obtuvimos, y quizás el que más ha persistido, ha sido la edad a la que entregamos a nuestros hijos su primer dispositivo con conexión a Internet, que son los 10 años y medio. A los 10 años y medio, de media, lo que significa que hay muchos por encima y muchos por debajo, estamos entregando un dispositivo con acceso total al mundo y a todas las expresiones de todas las cuestiones que hay en el mundo de forma natural. Y no solo eso, sino que estamos empezando a generar una relación con el mundo en el que quizás no estemos muy presentes. Al final, ¿cuándo lo estamos haciendo? Cuando pasan a la secundaria, porque ya van al instituto, necesito saber dónde están, me lo piden para despertarse por la mañana. Y el otro momento es el regalo de la comunión. Son los dos momentos que desde el punto de vista del consumo están siendo cuando estamos haciendo esa entrega. Como digo, sin reflexionar mucho si lo estamos haciendo con todo el acompañamiento que podrían precisar o no, pero eso lo veremos un poco más adelante. Al final, nuestros datos nos dicen que en este momento también es verdad de hiperconectividad, en el cual hubo préstamos de tablets y de equipos y demás para que los chicos pudieran seguir la comunión. Hubo familias que no tenían a lo mejor otros recursos, pero sí que se compraron un móvil, quizá con poca conectividad para que sus hijos pudieran seguir la clase, teniendo una experiencia pues también muy deficitaria, pero el hecho viene a decir que prácticamente el 98% de nuestros adolescentes, estos datos son de 2021, están conectados a Internet de forma particular. Aún así existen ese 2%, sigue siendo una bolsa de chicos que están fuera del entorno digital y que también nos tiene que preocupar esa desconexión con todo lo que ocurre en cuanto a su formación y su participación activa en el mundo, pero digamos que la conectividad universal es relativamente generalizada. Claro, luego les preguntamos qué hacían con esos teléfonos y a lo mejor os puede sorprender algunas cosas, como que casi todos
tienen cuentas en redes sociales, cuando supuestamente no pueden tener conexión por ley, no pueden ceder sus datos hasta los 14 años, en general en España, en 16 en Europa. Ahora quizás se suba a 16, pero hemos sido nosotros los que hemos abierto con ellos esas cuentas en Instagram, en TikTok, principalmente, para que se socialicen, para que hagan lo que hacen todos los demás, ¿no? Y esa ha sido la puerta de acceso. Pero no sé si sabéis, que espero que sí, pero si no, para eso estoy yo aquí, para contároslo, es que al menos tienen cuentas en 3 redes sociales distintas. Y no solo tienen cuentas en 3 redes sociales distintas, sino que es posible que tengan hasta 3 perfiles en cada una de estas redes. ¿Cómo puede ser si yo tengo su contraseña y su código y vemos juntos lo que suben, ¿no? Y esas cosas? Bueno, pues evidentemente, igual que nosotros también en la plaza, cuando nos juntamos, hablamos de otra manera y nos relacionamos de otra manera y hablamos de otras cosas, pues está la cuenta que controlan papá y mamá y está la cuenta que yo tengo con mis amigos en la que yo hago, pues me expreso como soy, o ya tengo la pirata total en la que pues me expongo ya de las formas más extremas que nos podemos imaginar. Pero hasta las familias que estamos más preocupadas podemos tener esa falsa sensación de seguridad de que estamos súper controlando ese tema cuando no nos estamos enterando por dónde vienen los tiros, ¿no? Entonces, claro, si vosotros utilizáis redes sociales en vuestra vida personal o profesional, os daréis cuenta del tiempo que os ocupa, del tiempo que os lleva. Pues imaginaos, tres cuentas en 3 plataformas diferentes. Luego, uno de los problemas que tienen es que no duermen, porque tienen que atender todo eso, tienen que mantenerse y decidir si la golden hour me está dando bien o si he quedado con el filtro de piel perfecto o no, y el tiempo que eso me supone me compite con cosas que necesito y que son fundamentales para mi desarrollo. Algunas días, como digo, pueden ser dormir, pero pueden ser estudiar, puede ser hacer deporte, puede estar con tus iguales o con tu familia. Y ahí es cuando empezamos a encontrar un problema. Cuando ese tiempo empieza a competir por esas cuestiones básicas para su desarrollo. Si a esto le sumamos una exposición muy intensa, y en ese sentido, a la hora de hablar de Internet, no se puede hablar de una adicción, aunque sea algo que oigáis, bueno, la adicción a los móviles. Bueno, pues científicamente aún no podemos hablar de adicción, pero sí podemos hablar de un uso problemático. Un uso problemático, en este caso, ¿qué supone? Bueno, pues supone estar utilizando la conexión durante todos los días, más de 5 horas, y como os digo, teniendo, sobre todo lo más importante, una gran interferencia con esas cuestiones fundamentales para su desarrollo. Cuando eso está compitiendo con esas cosas básicas, es cuando tenemos un problema. Y en nuestro estudio los datos que nos salían es que 1 de cada 3 adolescentes ahora mismo podría estar sufriendo un uso problemático de Internet. ¿Esto quiere decir que la tecnología es la que les hace daño? No lo podemos saber. Todavía ahí no hemos llegado. Pero sí sabemos que los que están haciendo este uso problemático, hay algunas cuestiones que manifiestan estar mucho peor. Suelen tener un peor bienestar emocional, suelen tener una peor integración social y una peor satisfacción con la vida, que son indicadores básicos de salud mental. Con lo cual ahí llegamos a un primer punto que nos preocupa, es cómo está afectando el uso de la tecnología o la exposición a la tecnología a nuestros chicos y chicas. Y uno de los primeros puntos es este punto de salud mental. Junto con esto nos encontramos con una población adolescente que nos dice que 1 de cada 10 ha tenido situaciones de ideación suicida y que el 15% tiene síntomas graves o muy graves de depresión. Esta es una foto de cómo es nuestra adolescencia a día de hoy. Pero claro, cuando les preguntamos a ellos, oye, si esto es tan malo, ¿por qué te llama tanto la atención?, te dan una respuesta que no debemos tampoco minimizar, que es que para ellos es muy importante. Es muy importante porque para ellos es un surtidor emocional de primera magnitud. Es el lugar que ellos refieren, que nos encuentran amistad, compañerismo, información que no conocen, tener amigos, relacionarse con otros, de una forma muy notable. Sin embargo, las emociones negativas que también aparecen bastante abajo en el ranking. Esto puede ser una lengua de doble filo. O sea, por un lado, pues claro, cómo no, si eso es todo tan guay, pues cómo voy a prescindir de ello. Pero más allá de cómo aplicarlo, nos manda un recado a los que estamos preocupados en ese acompañamiento, en educarles y en trabajar con ellos. Y es que necesitamos comprender cuáles son sus motivaciones para estar tan enchufados. Porque si no sabemos por qué es tan importante para ellos, va a ser imposible que podamos desarrollar políticas públicas, que podamos desarrollar normas de convivencia o que podamos hacer planteamientos de acompañamiento en el cual su punto de vista se tenga en cuenta. Por un lado, como os digo, ese impacto en la salud mental es evidente. Nosotros, de hecho, el mensaje que queremos lanzar, esto es un problema de salud pública. Si nuestros sistemas de salud, en este caso de salud mental, no son
todo lo potentes y necesarios que parece que necesitamos que sean, y evidenciándolo, y los profes que estáis aquí sabéis perfectamente de qué hablamos, cómo toca atender casos cada vez más complicados, con más frecuencia, que algunos son un simple malestar y un momento de insatisfacción vital que hay que, bueno, porque hay que trabajar desde un punto de vista educativo, no clínico, pero que merecen la atención, y tenemos cuestiones de procesos autolíticos, de conflictos graves y de situaciones muy desagradables y letales en algunos de los casos, ¿no? Por lo tanto, no es algo que debamos hacer de menos y debemos mirar con gran interés. Y coordinarnos en la medida de lo posible con todos los servicios de salud para poder derivar a tiempo los casos, hacer una detección temprana de aquellas cuestiones que sean evidentes. Pero claro, para hacer una detección temprana necesito tener los conocimientos para hacerla y los recursos para identificarlo. Entonces, bueno, pues se nos van acumulando deberes que es importante tener sobre la mesa. Un segundo punto que encontramos es todo lo que está relacionado con la violencia entre los menores y hacia los menores y cómo afecta esto a la convivencia. Y ahí entramos en un apartado que, claro, si estoy tantas horas conectado, pues las cosas que me pueden llegar son increíbles, son infinitas. Porque no solo es el teléfono es un dispositivo. ¿Qué ocurre con las tablets, que sería lo más parecido? Pero ¿qué ocurre con los videojuegos? Muchos de los videojuegos realmente son redes sociales. O sea, hago una actividad X, en este caso pues es o jugar al fútbol, o pegar tiros, o bailar, o descubrir mundos, o lo que sea, pero ahí hay un chat que está funcionando todo el tiempo, que tiene una interacción, que puede ser escrito, puede ser en una plataforma multijugador, puede ser por voz y tener una interacción con otras personas, y en esas interacciones puede haber de todo. ¿Por qué? Pues porque estamos aceptando, nuestros hijos, en este caso nuestros adolescentes, un 60% está aceptando desconocidos en sus plataformas. Y diréis, bueno, es que al fin y al cabo tampoco pasa nada, ¿no? O sea, bueno, pues Manolito 33, ¿quieres jugar conmigo? Venga, para adentro. Pero ¿qué pasa? Que de ese 60%, el 20% está quedando con ellos en persona. Y esto a veces simplemente no lo sabemos, no sabemos qué está pasando. Y a lo mejor es tan inocente como que es un compañero del colegio con el que se han encontrado y al final, igual que están jugando al fútbol en la plaza, están jugando al FIFA. Pero esa es una puerta a la nueva forma de pedofilia que se llama grooming, que es una palabra, no sé si conocéis el término en inglés, pero que viene a ser eso, viene a ser un adulto que se hace pasar por un menor para entablar una relación de desigualdad y de abuso hacia ella, ¿no? Entonces, bueno, pues esto podemos estar, pues se acabó, tiro del cable, desenchufo todo y ya nadie vuelve a hablar de esto, ¿no? Evidentemente, junto con este tipo de cuestiones que están relacionadas con los contactos, está la de los contenidos que les están llegando. Contenidos que pueden ser muy ilustrativos y muy educativos y muy motivantes, o puede ser un consumo de pornografía, que el 40% nos dice que consume pornografía habitualmente, bastante más los chicos que las chicas. Puede ser contenidos inadecuados, que tengan discurso de odio, temas de anorexia, temas de suicidio, temas de mala alimentación, en fin, cualquier tipo de contenido que les pueda hacer daño. Y luego, cómo esto afecta en sus relaciones. Las cuestiones, otras son una serie de palabras que, bueno, seguro que los conocéis, pues acaso es interesante que nos suenen, como puede ser el sexting o la sextorsión. Es el intercambio de contenidos íntimos entre ellos, cuando tienen una relación, que puede pasar de ser pues, un juego de una determinada edad, pero cuando eso sale de ese círculo, en el momento que uno publica viene de hacer público, y hacer público significa que tú, en el momento que mandas una foto, ya has perdido el control, por mucho que quieras, y aunque sigas teniendo derecho a que esa foto no se use, y puede tener una repercusión penal quien lo haga, pero también el que circule esa foto libremente por ahí, pues es una forma de exposición bastante inadecuada. Entonces, todo esto puede sonar muy apocalíptico, pero es bueno que sepamos lo que pasa, que no quiere decir que les vaya a pasar a todos, pero tenemos que saber que igual que si cruzas la vía a la hora que pasa el tren es fácil que te pille, pues aquí ocurre un poco igual. A esta generación de padres le ha tocado esta pelea, ¿vale? Otras tuvieron otras, pero a esta nos ha tocado, bueno, pues sobre todo una labor muy importante es que no exista, que no se dé esa desconexión generacional, que sí que existe ese riesgo, ¿vale? Porque nosotros tenemos incomprensión total. ¿Por qué das like a todo? Si no es nada, si es un tío diciendo una tontería, ¡oh, esto es genial! Tú no entiendes nada, ¿no? No significa que tú lo hagas también, pero por lo menos comprende el fenómeno. Nos toca esa aproximación. Junto con
Con eso pues estaban estas cosas de sexting y demás, los temas de bullying y ciberbullying. Pues claro, nosotros empezamos a preguntar y resulta que 1 de cada 3 manifiesta que está sufriendo acoso escolar y 1 de cada 5 ciberacoso, que son tasas bastante más altas que las que se suele reconocer en las estadísticas oficiales, pero que está en sintonía con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, ¿no? Con lo cual, es un fenómeno que necesita una nueva aproximación. Yo no dudo que hay protocolos, todas las comunidades autónomas tienen sus protocolos, el Ministerio tiene sus protocolos, pero es que desde la pandemia aquí han cambiado muchas cosas. Todo esto se ha acelerado, tiene una intensidad tal, y sobre todo necesitamos otras aproximaciones diferentes, creativas, que nos ayuden a solucionar esta cuestión. Y luego hay un tercer ámbito que nos preocupa también, que es el que está relacionado con su participación, cómo ellos pueden formar parte de la vida social. Esto ahora luego veremos un poquito más adelante cuando hable de la parte de derechos, pero hemos de ser conscientes de que parte de estos contenidos inadecuados que reciben son las famosas fake news, los fenómenos de desinformación. La cantidad de información de autores desconocidos o intencionados a los cuales están expuestos con una intensidad tremenda. Y que al final, bueno, pues eso va calando en estos otros formatos, como digo, de discursos o de planteamientos que pueden hacer que los chicos y chicas tengan una distorsión sobre cómo ocurren las cosas, o si no tienen las capacidades necesarias para validar esa información, pues acaban teniendo unos comportamientos que no son los que queremos. Con lo cual, pues nosotros nos quedamos, bueno, pues preocupados, porque vemos que su salud mental está mal, que respecto a la violencia está mal, y su capacidad de participar en la sociedad pues también puede estar mermada si la vitamina y el alimento de la información no está en buen estado, ¿no? Pero claro, bueno, vale, pues ya tenemos un diagnóstico. ¿Qué soluciones encontramos? Pues cerrar el chiringuito, volvernos a la caverna. Antes no pasaba esto. Ostras, es complicado, porque si tiras de un lado, esto es la manta, ¿no? La famosa manta que o te tapas la cabeza o te tapas los pies, y que toca jugar con ella pues con cierto arte. Si hay algo que hemos descubierto, o por lo menos que la pandemia evidenció, es que solos podemos ir ya a muy pocos sitios. La complejidad del mundo actual precisa de grandes alianzas, de grandes encuentros, de cada uno aportar lo que tiene, de encontrar soluciones holísticas y complementarias e interdisciplinares, y esa ha sido un poco nuestra aproximación, ¿no? Y ahí entonces encontramos que necesitábamos pues avanzar en este sentido, ¿no? Y si le doy al botón que es, pues iré más rápido. Con lo cual, vimos que necesitábamos trabajar con distintos grupos, primero entender a todos estos grupos y trabajar con ellos de la forma más armónica posible. Y el principal que encontramos en nuestro estudio eran las familias, porque allá donde las familias estaban presentes, y lo que es más importante, donde las familias daban ejemplo, porque nosotros somos los primeros que votamos con el móvil a todas horas, ese factor de protección era mucho más mayor incluso que en las familias que ponían normas, las que ponían los controles parentales, las que decían hasta esta hora no entres, tal y cual. Pues veíamos que las tasas en todos estos patrones de riesgo de consumo de pornografía, de grooming, de sexting y demás, eran mucho menores en aquellos que lo hacían. Nosotros fuimos un poco tramposos y les preguntamos, ¿en tu casa, a la hora de la cena, tus padres usan el móvil? Pues el 40% nos dijo que sí. Y pensando en la cena como ese momento íntimo, las vidas de todos son muy complicadas, no se puede hacer desayuno, merienda y cena todos juntos, pero bueno, vamos a buscar un momento. Bueno, pues como os digo, ese valor de ser conscientes nosotros del problema que podemos estar generando o la solución que podemos aportar desde nuestro ejemplo, pues también era importante. También es cierto que estábamos desaparecidos en el problema, ¿vale? Que apenas un 15% estaba poniendo normas o preocupándose por ajustar los contenidos que hacíamos. Quiero pensar que en este tiempo han cambiado cosas. Han cambiado cosas porque en gran parte del movimiento que ha habido también últimamente y de tener el tema en la agenda también han sido familias que se han empezado a movilizar y a poner este tema y a hacerse preguntas, y yo creo que esto ha contribuido al debate. Creo que aún queda camino, pero por ahí vamos. La administración, claro, pues necesitamos un marco regulatorio suficientemente ágil, flexible y que llegue a todas las capas de la administración del Estado. No sabemos si necesitamos nuevas leyes o no. Ahora se está tramitando una nueva ley o se va a empezar a trabajar en una nueva ley de protección de la infancia en el entorno digital. Bueno, había gente que decía que ya había leyes suficientes. Estos son temas de abogados que ya os digo que son muy interesantes, pero que nos superan un poco, pero vamos, sí que necesitamos un marco que nos ayude, por lo menos que reconozca el problema en su magnitud inicial. Pero claro, tenemos a las empresas tecnológicas, porque yo puedo hacer lo que quiera, pero aquí las empresas, muchas de ellas que ni siquiera están en España, pues a veces no
no existe ese marco. A nivel de la Unión Europea sí que la Ley de Servicios Digitales, que entró en vigor el año pasado, pues empieza a acotar algunas cosas, pero ahí sí que es verdad que en el mundo hay como 3 modelos. Está el modelo europeo, garante de derechos y demás, el modelo americano de máxima desregulación para incentivar la economía, o el modelo chino, más desde el control y desde el Estado como garante de todo, ¿no? Bueno, pues ahí estamos un poco nosotros en el medio, intentando encontrar nuestro espacio, pero claro, nos cuesta mucho que empresas que no están en España, pues que nos hagan caso, porque al final estas empresas, sobre todo, estamos hablando de las redes sociales, basan su negocio en que estemos el mayor tiempo posible conectados. Ellos, su modelo de negocio está, por un lado, en los datos que consiguen de los usuarios, de cómo nos comportamos, de qué nos interesa, y luego de los anunciantes, de la gente que paga por tenerte allí todo el tiempo posible. Y entonces de ahí pues vienen esos, lo que se llaman esos patrones oscuros o patrones adictivos que hacen que siempre quieras ver otro vídeo y otro vídeo y otro vídeo y otro vídeo, y están diseñados especialmente para absorber nuestra atención. Y nosotros podemos llegar y cansarnos, pero sabemos que nuestros hijos son incansables. Sabemos que pueden estar 100 horas viendo gatos saltar o viendo gente en el gimnasio o concursos de gatos y al final sin una aportación especial, porque si fuera un contenido que tuviera un valor, pero normalmente pues no suele ser así, ¿no? Entonces necesitamos que, por un lado, las empresas desarrollen sus productos y servicios con los más altos estándares éticos, y, por otro lado, que si no se avienen a una autorregulación, pues que haya un marco regulatorio pues que les vaya orientando en un camino positivo. En educación tenemos un gran debate. Tenemos un gran debate en qué hacemos, y desde la anécdota de los móviles sí en el cole, los móviles no, hasta tenemos que preparar a nuestros hijos para que sean competentes en un mundo digital. Yo creo que eso es ineludible. O sea, la tecnología existe, está ahí, gran parte de su desarrollo, no solo actual, sino futuro, vendrá por el manejo que puedan hacer de ese aparato, pero no solo de la parte operativa, de la parte operacional, a saber programar, a saber utilizar un programa, sino todas esas capacidades que les van a permitir identificar un contenido tendencioso, de que les van a permitir crear su propio contenido, desde que van a saber guardar sus datos. Todo eso lo tienen que trabajar. No podemos decir, no tienes que saber nada de tecnología. No, o sea, al contrario, creo que nuestra vida pues está atravesada ya por ella de forma muy importante. Pero nosotros proponemos que no sea solo desde esa parte operativa, sino que haya una parte también de valores. O sea, que esa competencia digital esté asociada a la competencia cívica, es decir, a que lo que yo haga en el entorno digital también tenga un componente de desarrollo donde yo pueda expresarme, donde yo pueda aportar de forma positiva a la sociedad y desde donde reciba pues, diversos puntos de opinión que me hagan reflexionar sobre mis planteamientos ante 1000 temas. Entiendo que no es un debate sencillo porque pues hay evidencias de que a edades muy tempranas cualquier exposición es mala. Entre los 0 y 3 años están recomendando que no haya nada de exposición a pantallas, en la primaria un poquito más, en la secundaria un poquito más, pero con ese ejercicio de que al final en el cole estás un 30% de tu tiempo, ¿vale? Que luego llegas a casa y tienes mucho más. Entonces, bueno, pues ahí hay un tema que es muy, muy interesante. Y luego, por último, pero no por ello menos importante, la propia labor de los chicos y las chicas, en cómo ellos también tenemos que ser capaces de traerlos a la parte de las soluciones y no dejarles solo en la parte del problema, porque ahí, como decía antes, sabemos que son inagotables. Entonces, comprenderles, entenderles, dejar que se expresen, contar con su punto de vista a la hora de desarrollar incluso las políticas y los servicios, es algo que nosotros estamos impulsando y que creemos que tenemos que ser capaces de que formen parte del marco de soluciones que ahora que están trabajando. Pero claro, ¿esto por qué tendríamos que hacerlo? Bueno, pues nosotros entendemos que porque es una cuestión de derechos, ¿vale? Es una cuestión de derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, pues esos derechos, el marco que nosotros proponemos para resolver esos conflictos que se pueden dar a la hora de tomar decisiones en este tema, sean la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado de derecho internacional promulgado por Naciones Unidas en el año 1989 que recoge todo el compendio de lo que se estableció que eran las necesidades básicas que cualquier persona menor de 18 años tendría que tener en cualquier lugar del mundo. Ese marco para nosotros supuso un gran consenso porque a día de hoy está firmada por todos los países del mundo y ratificada por casi todos, a excepción de Estados Unidos, que falta por ratificarla. Entonces, aprovechemos ese gran consenso en una época en la que, desgraciadamente, no tenemos muchos,
para construir a partir de ahí. ¿Eso significa que hay que hacer lo que los niños quieran? No, ni mucho menos. Significa que tenemos que ser capaces de encontrar ese punto en el que su opinión tenga un valor añadido. La Convención es un tratado, son 58 artículos, o sea, son 54 más los anexos en los que se ha ido desarrollando y se ha ido actualizando. Y ahora, en el año 22, claro, diréis, claro, si esto es del año 89, aquí Internet ni estaba ni se la esperaba, porque en el año 89 Internet era apenas un borrador en el CERN de Suiza, unas notas sobre el protocolo HTTPS, o sea que nadie podía imaginar que 35 años después íbamos a tener un problema con esto. Pero, sin embargo, al final la Convención saca unas actualizaciones, si queremos llamarlo así, que se llaman observaciones generales, y ya se van por la 25. Van por la 26, pero la 25 concretamente era sobre Internet y el mundo digital. Y lo que viene a decir es que los derechos de la infancia en el mundo digital son los mismos que en el entorno offline, pero claro, hay que conocer cómo se expresan en el mundo digital, hay que saber cómo pasan. O sea, lo que era la protección ante la violencia en el mundo físico es más o menos evidente, o para nosotros es evidente, pero en el mundo online también hay que conocer cómo es. Y que me pinten la cara, o que me pongan un bigote, o que me borren de una foto, son formas de violencia. Cosas que no podíamos imaginar, pero decir, pues esto es igual que te peguen o que te quiten el bocadillo. O sea, que al final, en ese tipo de análisis tenemos que andar. Claro, toca revisar todos y cada uno de estos derechos, a ver en qué se traducen. Pero bueno, básicamente encontramos 4 cuestiones fundamentales que se tienen que contemplar a la hora de asegurar que los derechos se cumplen. El primero es el acceso. Todos los niños y niñas tienen que tener acceso a la sociedad digital. Dejarles fuera es una forma de discriminación que podría provocarles tanto daño como estar dentro de una forma inadecuada. Pues al final, aquí estamos hablando dentro del mundo privilegiado, hay muchos millones de niños y niñas en todo el mundo, la mayoría que no están conectados a la red. O sea que también hay que convivir con esa doble idea. Pero en nuestro país, como os digo, quitando algunas excepciones, en principio podemos decir que se está más o menos atendido. Luego está el de la protección, todas las cuestiones que hay que mover para que la experiencia sea a prueba de cualquier tipo de discriminación, violencia, desigualdad, etc. Después estaría el educativo y después el de la participación infantil. Pero vamos, eso ahora lo veremos con más calma. Pero claro, al final la Convención supuso un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque era la primera vez que niños y niñas eran considerados sujetos de derecho. Hasta entonces no lo eran. Eran personas que merecían una especial protección y se les asignaban, principalmente a sus familias, la responsabilidad de hacerlo. Aquí, ¿qué se dice? Que las personas de 18 años son personas con los mismos derechos, pero con unas necesidades especiales por cuestiones de madurez y de dependencia. Como os digo, los derechos que tiene, pues que están completamente interrelacionados. Y para que se cumpla la Convención se tienen que cumplir todos los derechos en todos los niños del mundo. Pero es que esto no pasa, evidentemente. El Código Penal también está escrito y sigue habiendo crímenes. Esto es un marco que nos tiene que orientar a la hora de desarrollar las políticas. Principalmente la responsabilidad es de los Estados firmantes, cuando, como os he dicho antes, el proceso de ratificación lo que supone es que un país se obliga a que todo su desarrollo legislativo incorpore todos estos principios y que tiene que ir trabajando en esa constante actualización. Por lo tanto, al final son los Estados los que, de hecho, casi todos los artículos empiezan los Estados parte tienen que, y los Estados partes tienen que apoyar a la familia, a los educadores, para que estos derechos sean una realidad. Y luego tienen que evaluarse periódicamente. De hecho, a España le toca este año pasar por el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano que evalúa y que te dice, bueno, cómo está tu país de cumplimiento y señala los temas que son más relevantes o más importantes. Claro, nosotros proponemos que esto, que puede quedarnos lejos, y como estamos en un centro educativo, vamos a hablar de educación. Para nosotros educar en derechos de infancia es mucho más que enseñar los derechos. Los derechos podrían estar en una asignatura, podríamos tener educación para la convivencia o cual fuera, decir, bueno, estos son los derechos, son 54 artículos. Bueno, eso teniendo un valor, pues no es quizá lo más importante. Sí que para nosotros es que los derechos sean, y cuando un centro consideramos que se ha transformado es cuando se viven los derechos, cuando los derechos son una realidad en su día a día. Y para eso los tienen que incorporar en la base de su proyecto educativo y tienen que hacer que los chicos y chicas sean absolutamente protagonistas de ese cambio, trasladándoles tanto su conocimiento como las responsabilidades que de cada una de la ejecución de esos derechos se deviene.
Y esto es un arma educativa muy importante, porque en el momento que empezamos a resolver los conflictos, no porque lo digo yo o porque lo dice el reglamento del centro, sino que lo digo porque este derecho se está viendo afectado o este derecho se está viendo potenciado, las cosas cambian. Cuando yo conozco las reglas del juego y puedo sumar, encuentro un camino por el que hacer las cosas de forma diferente. Y siempre con ese compromiso, el compromiso que viene entre los artículos 28 y 29, que son los que están relacionados con la educación, en los que hablan que el derecho a la educación, haciendo un breve resumen, es llevar a cada niño y cada niña al máximo de su potencial. Y eso es lo que hacemos los educadores y el compromiso que tenemos cada mañana cuando entramos a clase, aunque a veces no sepamos si estamos evaluando, si estamos corrigiendo deberes o si estamos rellenando formularios de burocracia infinita. Al final, cuando no sabemos muy bien cuál es nuestra labor, es decir, pues demos un paso atrás y recordemos que esa es nuestra principal misión. Como os decía, es una forma de innovar en educación, de darle una vuelta a lo que hacemos, de encontrar una visión, en alinear todas esas voluntades que hay en esa comunidad educativa diversa y dar un motivo que permita esa cohesión, tratando los temas y analizándolos los mismos con los que el centro ya ha detectado. En el plan de centro ya están bien diseñados los puntos y las problemáticas de nuestros centros, pero cuando le damos esta visión, de repente cobra una potencia y estimula y motiva a los centros a trabajar coordinadamente. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues es un poco el aterrizaje que se viene a hacer. Fijaos, desde la Convención a la legislación europea, a la española, a la autonómica, al proyecto de centro y la programación general anual. Todo eso se puede ir declinando y puede ser una realidad en lo que hacemos. Y a veces puede sonar un poquito pomposo decir, yo esto lo hago por los derechos del niño. Sí, vale, yo hoy estoy enseñando la tabla del 3. Pero al final, detrás de todo eso, está todo este recorrido. Y si lo tenemos en la cabeza, cuando estamos trabajando, nos puede ayudar a saltar de un lado a otro sin perder un marco de trabajo y de referencia. Al final, el objetivo es conseguir que los derechos sean el pilar del centro educativo y que nadie tenga duda de cómo estamos rigiendo la convivencia en el centro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues para hacer esto nosotros trabajamos con los centros educativos desde 4 pilares básicos, desde 4 cuestiones que consideramos fundamentales y que cuando funcionan armónicamente conseguimos que el centro funcione de forma diferente. El primero, el conocimiento. Esto que os estoy diciendo, no sé si es la primera vez que lo oíais, lo que eran los derechos del niño y por qué son tan importantes y cuáles eran y cuáles no eran, pues que evidentemente si algo no lo conoces no lo puedes trabajar. O sea, eso es. Y ese es un debe que tenemos o que tienen todos los estados, porque ya en la propia convención nos obligaba a que explicáramos esto de una forma comprensible para los niños y, sin embargo, en nuestra ley educativa, hasta la última reforma no se mencionaban expresamente la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Con lo cual, pues ahí ya llevamos un atraso importante solo en esa cuestión. Luego tenemos que entender qué es lo que significa cada uno de esos derechos y qué significa, cómo se expresan y cómo se desarrollan, ¿no? Pero lo importante es ese punto de conocimiento. El segundo punto es construir entornos protectores, porque yo puedo estar aquí 2 horas hablando de derechos de infancia, pero si a mí me están haciendo bullying, o si a mí me están pegando en casa, o si a mí me están... Todo esto que me estás contando de los derechos, esto es una milonga de los mayores, que conmigo no va. Entonces, hay que hacer verdaderos esfuerzos por construir entornos protectores. Probablemente que vuelva otra vez a la pandemia, pero en la pandemia lo vimos claro y seguramente aquí en el centro lo visteis igual, los esfuerzos que hicisteis por mantener la escuela funcionando y analizando y viendo los protocolos y asegurando que lo cumplíamos y dando una respuesta a todo el mundo. Cuando no estaba la escuela, ¿dónde estaban los niños que comían en el comedor? ¿Dónde estaban los niños que en su casa tenían situaciones de maltrato? ¿Dónde estaban muchos de ellos que no supimos nada durante meses de cómo les iba? Y entonces dijimos, ostras, pues es que en la escuela, además de enseñar, también se protege a los chicos. Y es una labor que al final es indisoluble de la educación, porque si hay violencia no hay educación posible. Si yo estoy sufriendo una cuestión de abuso o de maltrato o de bullying, no voy a aprender. Mi derecho a la educación va a estar vulnerado por la falta de protección. ¿La seguridad total es posible? No, los peligros existen en el ámbito digital y en el ámbito físico, existen por igual. Lo que podemos trabajar es en minimizar el daño que me hagan, en hacer esa prevención y trabajo en riesgos. Y ahí es una cuestión colectiva, que afecta a todos los miembros de la comunidad educativa. Y por eso es importante comprender qué es violencia, comprender que cuando ves un chico que llega sucio o llora todos los días o tiene un problema que no se habla con nadie,
entender qué pasa ahí es fundamental. Y una vez que el clic que necesitamos, que nosotros hablamos de adultos conscientes, cuando las personas responsables de una comunidad tienen ese clip, van a identificar muy rápido si están ante un problema de violencia de género, si es un problema entre iguales, si es un problema de educación vial, porque puede ser que mi centro está cerca de una carretera y es peligroso, eso también es protección. No estoy hablando solo de las formas más terribles que podéis imaginar. Entonces, en esa construcción todos tenemos algo que hacer y aquí pues estoy seguro que entendéis muy bien de lo que estoy hablando. El tercer punto sería el de la participación infantil y adolescente. Como ya lo he mencionado varias veces esto de la participación. Bueno, pues la participación infantil es el grupo de derechos que menos se cumple en cualquier país del mundo. En países, como se llaman ahora, de altos ingresos como el nuestro, pues cuestiones como la supervivencia, el desarrollo están más o menos asegurados y, sin embargo, pues no somos buenos en escuchar a los chavales, generar espacios donde ellos tengan que aportar o darles oportunidades para que ellos desarrollen proyectos dentro de las comunidades. Hay experiencias sobre todo a nivel municipal, que funcionan muy bien. Nosotros tenemos un programa que se llama Ciudades Amigas de la Infancia, que va por ahí, va a crear también de cómo ponemos los derechos de infancia en la vida municipal, y hay una actividad que tienen que hacer que son los consejos de participación, donde los chicos y chicas tienen una actividad periódica, se reúnen con sus responsables políticos, les hacen demandas, les proponen soluciones, se les consulta sobre temas de funcionamiento del municipio y bueno, cuando los tenemos a favor, pues funciona muy bien. Y si esto no funciona, pues otra vez vuelve a ser una cosa de los adultos que les ha gustado ponerse el banderín de que lo hacemos todo estupendamente, ¿vale? Y luego el último punto, que es el de clima escolar, que está muy relacionado con lo que estáis haciendo hoy aquí, o lo que estamos haciendo hoy aquí. Necesitamos que todos los miembros de la comunidad educativa funcionemos al unísono, porque cuando eso ocurre, cuando el equipo directivo, cuando el claustro, cuando las familias, cuando los chavales están a una, eso tiene un poder transformador increíble. ¿Por qué? ¿Qué demuestra eso? Demuestra una cosa que es muy compleja, que es la coherencia. Cuando eso es coherente y cuando en casa les decimos que no hagan un uso cuando estamos hablando de tecnología, oye, pues es que me han dicho que el móvil es así, y se llega al centro y se dice lo mismo, y se dice a un amigo y te dice lo mismo, eso tiene una potencia tremenda, porque si no, al final, ¿qué ocurre? Estamos haciendo una educación fragmentada. Es que lo que vale para el aula no vale para el centro, no vale para casa y no vale para la calle. Y al final, eso nosotros mismos pues nos vamos poniendo palos en las ruedas y por eso es importante que necesitemos ahí un trabajo continuo, una buena comunicación, un feedback constante, un camino de mejoras en los que todos tenemos cosas que decir. Y eso se puede estructurar. Se puede estructurar y se pueden construir relaciones periódicas de información, de evaluación, de comunicación, que nos permitan que eso fluya, ¿no? Entonces, cuando esas 4 cosas funcionan, como os digo bien, el conocimiento, la protección, la participación y el clima escolar, el centro de repente empieza a generar hacia el exterior y empieza a captar recursos y empieza a contactar con otras entidades y empieza a ser importante en la comunidad y la gente de alrededor ve, joder, ese cole cómo funciona, o sea, qué espejo en el que trabajar. Y no solo eso, sino que se convierte, nosotros tenemos una línea de trabajo que se llama Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia, que lo que pretende es eso, es poner todo esto en práctica y que sirva para ilustrar y para compartir el trabajo, que evidentemente no es lo mismo un centro grande, un centro urbano, que un centro rural agrupado, que un centro con muchas dificultades, y sin embargo en todos estos sitios se puede aplicar de una manera esta política. Y para ir terminando, al final lo que queremos es que la comunidad escolar tenga ese valor. Y cerrando un poco también con el resto de la sesión, o ligándolo por ahí, el que hayas dado ese paso de establecer un proyecto de bienestar también digital es un ejemplo a la hora de cómo hacer las cosas, de cómo dotarlas de un rigor, de una estructura, de un trabajo basado en la ciencia, pero también participativo. Supone un esfuerzo para todos, porque hoy estáis aquí todos por la tarde, pueden haber hecho otra cosa ahora que no llueve, ya estaría bien. Y sin embargo estáis sembrando, no os voy a decir para un futuro, estáis sembrando para llegar mañana y entender mejor a vuestros alumnos y a vuestros hijos. O sea que eso ya me parece que es un préstamo importante. Yo daros las gracias, voy a parar aquí, porque es más o menos la hora que habíamos visto. Si tenemos unos minutos, si alguien quiere algún comentario o participar de alguna manera, podemos hacerlo y en cuanto eso esté resuelto, pues damos paso al resto de la sesión. Así que gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta, pues encantado de contestarla.
Pues hay un micrófono aquí, si alguien quiere tomar la palabra. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, felicitar al colegio por esta iniciativa. Me parece fantástica. Gracias por su exposición. Yo soy mamá de mellizos que van a cumplir 8 años dentro de un par de semanas y soy una dinosaurio. Yo he decidido que se criaban sin pantallas hasta los 5 años, ni tele ni nada. Luego accedimos a peleteiros cuando entramos. Entonces ahora, claro, hay que ir abriéndoles un poco, porque claro, tienen actividades y demás, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo en que no puedes marginarlos totalmente de las competencias digitales. Entonces, bueno, poco a poco lo vamos abriendo con el Classroom, pero me hacen trampita. Acaban el Classroom y de repente están viendo otras cosas. Entonces quería, como experto, si nos puede recomendar un control parental que nos avise de la entrada de pornografía o de que están entrando. Nos pasó un caso muy gracioso que vimos El gato con botas y la chica protagonista se llamaba Kitty Zarpas Largas. A mi hija le encantó Kitty Zarpas Largas del gato con botas, o sea, una película totalmente en el cine, la vimos. Entonces buscó Kitty Zarpas Largas y de repente entré en el salón y digo, ¿qué es eso? Dios mío, había buscado Kitty Zarpas Largas, pero le salían fotos de prostitutas. Entonces, o sea, ¿cómo hay algún tipo de control parental que nos avise a los padres en el móvil? ¿Está tu hijo en peligro? ¿Eso existe? Lo he buscado y no lo he encontrado. Gracias. Gracias por tu pregunta, por tu comentario. Bueno, hay varias cuestiones ahí. Una, cuando antes hablamos de la pornografía, muchas veces, y de hecho en los términos de los análisis, se dice que la pornografía les busca a ellos, no que ellos buscan la pornografía. O sea, que al final te acaba llegando a cualquier dispositivo. Y eso, Antonio Rial muchas veces que tiene una frase que yo también hago mía, que es el control parental son los padres. ¿Vale? O sea, que sí, existen herramientas. Bueno, de hecho ahora hay en el anteproyecto de ley también hay una recomendación para que todos los aparatos por defecto traigan este tipo de herramientas que atiendan al número, principalmente a los tiempos de conexión y a los contenidos a los que se pueden acceder y se pueden filtrar por palabras, pero llega un momento que es complejo porque no puedes encontrar todas las excepciones y al final se te va a ir colando. Muy importante que si en los dispositivos que utilizan nuestros hijos en nuestra forma académica pues hay algún hueco, algún fallo, pues eso es parte de ese diálogo. O sea, yo estoy seguro que están configurados con el máximo cuidado y la máxima garantía de que esto no ocurre, pero si aún así ocurre, por favor, yo creo que en el centro agradecerán que compartáis estas situaciones para ver cómo pues, se pueden añadir más palabras clave al software o cómo cerrar determinados puertos o tomar esta situación. Pero que el hecho de que estéis encima y que tengáis este diálogo, eso es un buen primer paso. Y sobre todo que si ellos encuentran un contenido, porque no van a estar libres. Cuando os hablaba eso de entornos protectores, porque no podemos hablar de entornos seguros, en lo digital pasa eso, no estamos libres de que nos llegue un contenido inadecuado, de que alguien nos mande una foto que no queremos ver. Eso nos puede pasar en cualquier momento. La diferencia está en cómo yo puedo reaccionar, que puede ser desde el que me da igual, bueno, alguien me ha mandado una foto desagradable, pues ya está, es un guarro y punto, y lo bloqueo y se acabó. O puedo decir, mira lo que me está ocurriendo, o si eso ya tiene una determinada gravedad, este es el canal que tengo que seguir para denunciarlo. O sea, que no quiero hacerlo de menos. Eso pasa también porque a medida que van siendo más mayores tienen más capacidad para gestionar ese tipo de situaciones incómodas, que también es algo que tenemos que ayudarles. Pero ahí mi recomendación en este punto es ese diálogo constante y compartirlo abiertamente porque nos pasa a todos y todos nos hemos llevado sustos desagradables con contenidos que no esperábamos o carpetas que ellos también saben esconder en los lugares más insospechados del material incluso escolar y educativo y porque además es que están
estamos haciendo hackers, también una generación de hackers en algún sentido. O sea, al final existen todo tipo de tutoriales y todo tipo de acceso y siempre hay un amigo que sabe un poco más y te lleva por el camino más complicado, con lo cual mucho diálogo, mucho saber que eso no está bien, o sea, que no está bien que eso suceda, y si pasa en el ámbito del cole, pues que lo podáis compartir, y estoy seguro que lo atenderán como proceda, y estoy seguro que parte del trabajo que hay en el plan digital va a estar en este sentido. Gracias por la pregunta. Hay muchas herramientas que, como todas, tienen sus limitaciones. Y unas son las que vienen en el software y otras son de pago. En fin, existen distintos formatos, pero yo no te voy a recomendar ninguna porque no tengo necesidad de hacer propaganda de ninguna, pero bueno, algunas hay. Para los niños que empiezan con el Classroom, el colegio recomienda una app de control parental que la gestionamos en el colegio y se gestiona en casa. Pero bueno, podemos hablar con calma del tema. Muy bien, el tiempo siempre es una complicación. Vamos a dar paso a la siguiente parte, que es la presentación del plan de bienestar digital que estamos intentando poner en marcha, y toma la palabra en primer lugar el profesor Antonio Rial Boubeta. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Aida, gracias Luis. Ahora me pongo después, bueno, si no, ya no hace falta que yo creo que me zafo con esto, aunque voy a coger complejo de galloso, poniendo un micrófono no queixo. Gracias, Nacho. Y ya por hilar, ¿vale? Y pasar, entre comillas, por alto un poquito la parte institucional y de agradecimientos. Yo me considero de casa, de hecho, a pesar de que tengo cierta experiencia, entre comillas, esto está grabando, ¿no? Es decir, uno tiene, bueno, suena mal el culo pelado por ahí dando conferencias por el mundo adelante, en directo con 6 pantallas, 6 cámaras de televisión con la ministra, por ejemplo, no me pone nervioso. Hoy sí, porque estoy aquí en el Peleteiro, me siento de casa, tengo amigos personales que tienen a sus hijos aquí. Yo no tengo a mis hijos aquí estudiando, pero podría tenerlos. Tengo amigos personales, muy amigos, que son profesores aquí, y tengo a una persona a la que admiro mucho como persona desde hace muchos años, que es el señor don Luis Peleteiro, que ha hecho de esto no solamente su proyecto vital y familiar, sino su vida. Cree y vive por y para, y creo que al final las instituciones, las organizaciones, las empresas, ahí de que viene del mundo empresarial, las hacen las personas. Y si creemos en las personas, yo me apunto. Y después de muchos años, pues nos liamos mutuamente porque creo que tenemos un problema. Yo creo que tenemos un problema con la tecnología y que tenemos un problema que exige una responsabilidad múltiple, por las familias también, por las instituciones educativas también, por el profesorado también, por los orientadores también, por el coordinador de bienestar también, por etcétera, etcétera, por el AMPA también. Responsabilidad y una oportunidad. Yo estoy nervioso y estoy con miedos, porque no sé cuánto de bueno va a salir, pero estoy seguro que si no hacemos nada, lo único que puede salir es malo. Y nuestros hijos, los míos, a mí, me preocupan la leche. Son mi vida, igual que vosotros. Y hoy, uno de los grandes problemas, el desarrollo como personas, su bienestar emocional, su salud mental, su convivencia, su manera de construirse como personas y el tipo de personas en las que se van a convertir mucho más allá de su rendimiento académico, tiene que ver con cómo narices se relacionan con la tecnología y a través de la tecnología con los demás. ¿Estáis de acuerdo? Y o hacemos las cosas bien y entendemos del primer momento que hay que remangarse, por eso ya me quise remangar simbólicamente, o si no va a ir mal. Y si buscamos soluciones a golpe de clic, con una pastillita o con un software de control parental, error. Trabajo diario, recuperando, reforzando las competencias humanas, la educación en valores y dotando a nuestros hijos progresivamente de competencias digitales, porque en esto consiste educar y construir personas a día de hoy. Y un centro que aspira a la excelencia, no solo académica, sino personal, tiene que ocuparse de esto. O sea que chapó por echarle lo que hay que echarle, por apostar por un plan de bienestar digital que no lo tiene ningún centro en España. Lo digo porque sé de lo que hablo. Y gracias a UNICEF por apadrinar este acto y este plan de bienestar que hoy bautizamos y ojalá, y es plan de bienestar digital. Digital es el apellido, lo primero es bienestar. Pero es que no hay bienestar si no hay un buen digital. No sé si me estoy explicando. Y estamos demonizando a la tecnología cuando no corresponde, o la estamos banalizando cuando deberíamos meterle caña. Y la UNESCO en 2023 emitió un informe brillantísimo, me estoy saltando el guión,
Tranquilo que luego, Joaquín, tus 15 minutos te los voy a respetar, como si no utilizo presentación. Emitió un informe en la UNESCO en 2023 donde precisamente advierte que limitar, entre comillas, impedir el acceso a la tecnología a las nuevas generaciones implica limitar su aprendizaje, su desarrollo académico y profesional y personal, por supuesto. Ahora también la UNESCO, en ese mismo informe de 2023, dice que hacerlo, permitir el acceso a edades muy tempranas y un uso frecuente, intensivo y sin supervisión, se vuelve en nuestra contra. Y la OMS ya en el año 2014, hace 10 años, fíjense, que me sorprende que los políticos estén ahora preocupándose, hace 10 años que hay un informe de la OMS donde dice que ya era un problema de salud pública. Aquellos chavales que usan de manera temprana, intensiva y que están todo el día con la maquinita, y lo mismo, habrá que buscar el punto de equilibrio. En la docencia nos hemos dejado cegar por las bondades de la tecnología y la industria tecnológica. Y tenemos los Chromebook en la sopa, ¿sí? ¿Qué hacemos? Punto muerto, a la derecha, aparco y miro a dónde quiero ir. Y con mucho sentido común y en equipo y con mucha honestidad y sentido de autocrítica, todos juntitos vamos a retomar la marcha y vamos a intentar hacerlo bien. Yo creo que no es complicado. Y la peor gestión, los que trabajan en el ámbito del management, es la que no se hace. Joaquín os dirá efectivamente que, bueno, si no se hace nada, lo peor es no hacer nada, malo será, ¿no? Bueno, entonces vamos a intentar armar un equipo. Yo, joder, de verdad, en serio, me animo a hacer esto porque encuentro que hay un ecosistema maravilloso que de verdad es el Colegio Manuel Peleteiro, donde tiene un equipo directivo, tiene un profesorado, aquí está Marica, Marco, por donde anda, y hay un montón de profesores. Joder, la acogida por parte, mi primer sentido grato y satisfactorio, y motivante, es que cuando armamos la formación para el profesorado sobre el safety net, que es una parte que vamos a trabajar, es con el alumnado precisamente, con un programa específicamente multirriesgo diseñado en la UNIR, Joaquín González Cabrera, que ahora os lo presentaré. Bueno, pues la acogida que tuvo el profesorado fue magnífica. Es decir, que ellos perciben la necesidad. Bien, y los padres, claro, es decir, que aquí hay trabajo por delante, señores. Y si hubiera un software control parental, cual y ya estaba la solución, era maravilloso. Si lo hubiera, pero no lo hay. Por eso estamos aquí. Si no, ya lo diríamos y ya no tendríamos que llegar a este momento. Igual que pasa con el consumo de inosedantes, por ejemplo, en la adolescencia. Es decir, que hay chavales, claro, estamos hablando de un 9% con receta médica y un 6-7% sin receta médica. El consumo de inosedantes se triplicó en la última década en adolescentes. Y estamos privando con el inosedante, con el ansiolítico, a nuestros hijos de desarrollar estrategias de afrontamiento. Esa es la clave. Tenemos que recuperar, en galego, sona moi ben, o pulo pola educación, vale? E o entusiasmo pola educación, e estamos aquí en un centro educativo. Dicho esto, ya llevo 7-8 minutos consumidos, voy a mi presentación, rapidita. Sí. Este poeta. Ajá, bien. ¿Y tengo el mando? Sí. Tenía un mando y tengo un mando. Sí, ponla, dale a modo presentación, please. Aquí abajo, ajá. Bueno, pues, plan. Vamos, es decir, el Colegio Manuel Peleteiro a mí me consta, porque lo primero que hice fue documentarme de lo que hace, y está haciendo desde hace muchos años un montón de cosas buenas, muy buenas, desde diferentes perspectivas. Pero Lampa monta, entre comillas, a veces sus charlas coloquios, que traen gente maravillosa, que son un éxito de público y de crítica, pero que luego en casa no cambia nada, a lo mejor. Es decir, que eso no deja un pozo. Y habéis invertido tiempo, recursos, entusiasmo. El colegio está haciendo muchas cosas, formación profesorado, algunas actividades concretas con los alumnos, pero hay que darle coherencia. Por tanto, creo que necesita que eso sea un plan, ¿vale? Un plan de bienestar digital, plan integral. ¿Integral qué significa? Habrá que trabajar aspectos educativos, aspectos académicos, aspectos emocionales también, aspectos relacionales, aspectos de valores. Todo eso es transversal en la cabeza de nuestros hijos y en el corazoncito de nuestros hijos. Y hay que hacerlo además en comunidad. Es decir, tenemos que trabajar en el centro, tiene que trabajar el profesorado, el equipo directivo, tienen que trabajar las familias y por eso también tenemos que hacer participar para desarrollar una autonomía, una responsabilidad, un desempeño, digamos, autónomo para todos los propios chavales. Y eso va a repercutir en un uso saludable, seguro y responsable de las TIC. Pregunto, primera idea que queremos fijar, ¿cuál es el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia? ¿Tiene un impacto? Si alguien piensa que no, no hacemos nada, evidentemente. Aquí no pintamos nada. ¿Qué es esto?
La lámpara de Aladino. Bueno, si tuviera la chaqueta haría lo que hago siempre, que es sacar el móvil. No, es esto, es el móvil. ¿Cuál es la edad media? 10 años y medio a la que llega un móvil. Es decir, muchos por encima, yo soy profesor de estadística, y muchos por debajo. Es decir, que hay más de 1 millón de chavales que con menos de 10 años tienen móvil, entre comillas, suyo. ¿Okay? 2 de cada 3 duerme ya a esas edades con el móvil en la habitación. 2 de cada 3 tiene precisamente más de un perfil en redes sociales, etcétera, etcétera. Lo lleva a clase todos los días. Hay una serie de problemas. Es decir, ¿qué puede hacer un chaval cuando frota esa lámpara de Aladino con ese móvil a la 1 de la mañana en su habitación? Lo que quiera. ¿Puede conseguir dinero fácil? Apostando, jugando online, cuando la publicidad y sus referentes del fútbol están diciendo apuesta, 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 claro que sí. O puede jugar a videojuegos y pensar en convertirse a corto plazo y empezar a meter dinero en loot boxes, en convertirse en un gamer, por ejemplo. Pero es que ya hay una cosa que se llama trastorno por uso de videojuegos. Estamos hablando de más de 150.000 chavales que en España podrían tener un problema de salud mental reconocido por la OMS, que es la adicción a los videojuegos. Y si mi hijo es adicto a los videojuegos, claro que yo no soy psicólogo ni psiquiatra y no sé cuáles son los criterios clínicos, y le corto el Fortnite, ¿qué puede pasar? No lo sé. Entonces tendríamos que intentar promover, no solamente en casa, yo creo que sobre todo en el escenario de oportunidad que es un centro educativo, la detección e intervención precoz. ¿Cuántos casos hay de acoso escolar o de ciberacoso que es silente, que no lo veo, que es psicológico, que es no empático y yo no percibo el daño que estoy haciendo en el otro, pero desde el punto de vista de la salud mental? Es decir, en el 60% de los casos de intentos de suicidio hay un problema de acoso escolar o ciberacoso detrás. Podríamos o deberíamos intentar tener formación, herramientas para favorecer una detección e intervención precoz en el acoso escolar y en el ciberacoso, sobre todo en este segundo porque es menos detectable, porque no me aparece con una ceja abierta, ¿sí? Y porque la normalización de la violencia, del insulto a través de Internet, las redes sociales, está al orden del día. Es decir, claro que podemos hacer un poco más. Bien. ¿Qué son las TRIC? Tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación. ¿Qué impacto tiene? Pues tenemos más o menos identificadas varias áreas. A nivel jurídico, a nivel de seguridad, las conductas de riesgo online, sexting, grooming, contacto con desconocidos, ciberacoso, todo eso incluso tiene artículos nuevos en el Código Penal. Y hay una responsabilidad. Si un menor de 14 años es inimputable jurídicamente, ¿sobre quién recae esa responsabilidad? Sobre papá y mamá. El intercambio de fotitos subidas de tono, personales, eso es el sexting, o las amenazas, las burlas, el ciberacoso, esos son artículos en el Código Penal. Por tanto, va de alguien que responde. Por tanto, a los padres les debería preocupar. Ah, pero si es en horario escolar y se demuestra, porque hay una pericial, que eso es a las 11 de la mañana, en los recreos, pues a lo mejor vale la pena prohibir el móvil, porque como los padres somos incapaces de poner normas y límites, ahí viene la educación, y no permitir que no pinta nada que lleve al colegio, pues entonces tendrá que haber un ente superior que diga, pues vamos a prohibirlo, porque los padres no se ponen de acuerdo, unos sí y otros no. Yo no creo que la prohibición sea la solución, pero puede ser un medio, una medida necesaria, aunque no es suficiente. ¿Me estoy explicando? Bien. Entonces, tiene implicaciones a nivel de jurídico, de seguridad. A nivel de salud, pues evidentemente, higiene del sueño, sí, obviamente. Salud en general, aislamiento, sedentarismo, menores, más problemas de obesidad, de sobrepeso, etcétera, etcétera. Es decir, de somatización, de miopía. Los propios ritmos biológicos, si estoy conectado jugando a videojuegos o en las redes sociales hasta las 3 de la mañana, luego no lo doy a un interruptor y ¡yum!, me duermo. No, la propia bioquímica y los ritmos biológicos se ven adulterados, se ven alterados, evidentemente. En la salud mental, los chavales que hacen uso excesivo de la tecnología, hay una hiperpresencia en las redes sociales, dependen del y del otro, justamente tienen peores niveles de autoestima, más niveles de depresión, más intentos de suicidio. Joder, se vuelve incluso en su contra. La salud mental se ve afectada. Y luego hay también un componente de nuevas formas de adicción, adicciones sin sustancia, que estábamos hablando precisamente en el caso de los videojuegos, un 5,1. En el caso del juego, las apuestas online, estamos hablando del 4,7. Eso es 3-4 veces más que en adultos. Porque los expertos que nos dicen que cualquier conducta potencialmente adictiva que se inicia en la adolescencia tiene 3 o 4 veces más probabilidades de convertirse en una verdadera adicción a medio plazo. Ojo que está en juego la salud. Y es un problema según la OMS de salud pública. Y luego la convivencia familiar. Los follones que tenemos en casa, por favor. Bueno, voy a decir el nombre de mi hija como siempre, que se lo está grabando. X, por favor, deja la tablet, deja el móvil, aparca el móvil. ¿Hay conflictos en casa con el móvil? ¿Sí o no? Pero es que incluso hay cada vez más casos de violencia filoparental. ¿A ninguno de vosotros, vuestros hijos, a veces se os encaró un poquito? ¿Os levantó la voz? Bueno, pues las tasas de violencia filoparental física están incrementándose exponencialmente. Y verbal y psicológica, y no vamos a dar datos, pero hay un problema serio,
precisamente relacional. Y todo lo que tiene que ver con la convivencia entre iguales, bullying y ciberbullying en los propios centros. Profesores con los padres, equipos directivos, que quién es tú para quitarle el móvil a mi hija, la hija es mía, el móvil también es mío, y en fin. Joder, pero ¿a dónde llegamos? Tendremos que empezar a ponernos de acuerdo y, por el bien de nuestros hijos, trabajar en equipo y con unos criterios serios, rigurosos y basados en la evidencia. Y luego, claro, el aprendizaje desde el punto de vista cognitivo se ve también afectado. Es decir, no olvidemos lo que son los métodos tradicionales de enseñanza, lo que es la agilidad mental, el cálculo, la lectura. La comprensión lectora, los expertos están diciendo que se está viendo negativamente afectada. La creatividad ni te cuento. Volvamos a lo mejor a las manualidades. Bueno, pues estamos a tiempo. Tenemos un centro educativo comprometido indudablemente con ello y vamos a buscar de regular y buscar un equilibrio. Y luego todo lo que tiene que ver con el desarrollo como persona, lo que deja de hacer un chaval. En ese estudio, ¿qué deja de hacer un chaval sobre todo? Pues deja de leer, está súper enganchado a la tecnología, deja de leer y de hacer deporte. Magnífico. Son las dos, digamos, hábitos que se ven, y luego el consumo de pornografía, y luego todo lo que tiene que ver con la socialización, los valores, el modelo aspiracional, todo lo que es la violencia machista. Es decir, está en la base. Tanto es así que el señor presidente del Gobierno hace unos meses dijo que íbamos a crear un comité de expertos para trabajar y hacer un nuevo proyecto de ley. 3 ministerios a una. La señora ministra, ahí me tenéis ahí al lado, no era broma. Yo no sabía ni para qué iba y de repente tengo 6 canales de televisión en directo. Bueno, vale. Y luego el señor Bolaños que dice que ya está listo. Vamos a ver lo que sale. Y tengo aquí uno de los responsables de ese comité de expertos, que es el señor Nacho Guadix. Es decir, que propone un enfoque de derechos. Los chavales tienen derecho, lo dijo la UNESCO, a beneficiarse de lo bueno de la tecnología. Pero tenemos la obligación de protegerlos de lo malo. Y crear un entorno seguro, saludable, sensato, equilibrado. Vamos a ello. ¿Y qué hacemos? Pues, este es el enfoque, pues lo que tenemos aquí, lo que nos une es un salón de actos, es un espacio llamado centro educativo, que es un escenario, yo creo, de responsabilidad, pero sobre todo de oportunidad. Y tenemos que no solamente trabajar con los chavales, las charlas, y le vamos a dar charlas. Antes le dábamos charlas sobre cannabis, sobre alcohol, y ahora, los chavales tienen la cabeza de charlas. Yo creo que tiene que ser, tendremos que recurrir a algo, a un recurso, una herramienta más allá de la charla. Yo sugiero un programa. El programa suena mejor, ¿no? Un conjunto de actividades, llámenle charlas, llámenle reactivos, llámenle role-playing, llámenle bien estructurados, con una, digamos, ciencia detrás, con unas pautas, con una evaluación pre y post, y eso es un programa que luego os va a contar el profesor Joaquín González. Y evidentemente los padres, ¿qué? ¿En casa no hacemos nada? Y los profesores en el resto de las clases solamente lo que es las competencias digitales y el refuerzo de las competencias humanas, la empatía, la asertividad, el pensamiento crítico, todo eso en el entorno digital y en el día a día no lo vamos a reforzar. No tenemos un plan de acción tutorial, vamos a actualizarlo, vamos a revisarlo desde la autocrítica, vamos a currar juntos. Vamos a hacer todo esto que hay ahí. Que no me enrollo. Y esta es la gran pirámide, porque luego hay una cosa que se llama sociedad, que a lo mejor yo tengo poca posibilidad de cambiar, y hay una industria tecnológica, y hay unas instituciones y unos responsables políticos que a veces ni están ni se le esperan, y a veces no saben, y casi es mejor que no lo esperemos. Y si espero por esto, no lo sé. Pero yo aquí tengo un eido donde puedo sementar, regar, sachar, podar, regar, pero tampouco hai que afojalas, como di miña nai. As patatas, es decir, non lle botes demasiada auga, quitarlle as malas ervas, sulfatar, bien. Y aquí tenemos un plan, que un plan es una planificación, es una estructura, es una idea preconcebida de qué queremos. Hicimos una consulta en el mes de julio a las familias, participaron 197 mamás y papás y 44 profesores, y eso nos dio pistas de cuál es la percepción del problema. Y hay un acuerdo general de que esto es un problema, es una responsabilidad y esto es una necesidad. Y vamos a hacer cosas que es importante que hagamos, poquitas pero bien hechas. Bueno, esto simplemente tenéis ya en la web del colegio acceso al informe de ese estudio que hicimos, de esa encuesta. Y aquí tenemos diseñado un díptico que os va a llegar a casa la semana que viene y donde tiene una portada muy bonita que diseñó mi compañera Patricia, igual que el díptico de hoy. Tengo un equipo maravilloso, creativo y súper competente. Bueno, ahí tenéis una justificación donde se explica lo que decía de la UNESCO, de la OMS, y la necesidad de formación para madres y padres, la necesidad de formación para docentes y la necesidad de colaboración, colaboración de toda la comunidad educativa.
¿Y cuáles son los objetivos de ese plan? Promover el buen uso y aprovechamiento de la tecnología entre el alumnado, minimizar el posible impacto negativo que pudiera derivarse de un mal uso de los recursos digitales, promover la salud digital, la ciberseguridad y la ciberconvivencia en la infancia y la adolescencia. Y os voy desde un enfoque de prevención integral y comunitaria. Y os leo simplemente el enfoque integral que proponemos no solamente contribuirá a la mejora de la convivencia escolar, que también, sino también a proteger la salud mental y el bienestar de nuestras hijas y nuestros hijos, favoreciendo tanto el desarrollo académico como personal. Vamos a trabajar un plan específico de formación con el profesorado, con las familias. Vamos a aplicar con el alumnado, sobre todo de primero y segundo de la ESO, este primer año, el año que viene también en quinto y sexto, porque justamente la transición a secundaria, primero y segundo, se disparan todas las cosas de riesgo y todas las adicciones, todos los problemas. Es necesario empezar haciendo un esfuerzo intensivo ahí. Y vamos a revisar y mejorar el plan de acción tutorial. Vamos a crear un rincón web de bienestar digital, donde haya no solamente propuestas de software control parental, sino guías, ejemplos de buenas prácticas, herramientas útiles, recomendaciones. Cada vez que traemos a un ponente, vamos 15 días antes a entrevistarlo, vamos a poner una foto, vamos a poner una píldora, un pequeño vídeo donde explica qué va a hacer, por qué es importante que acudan, y vamos a dejar una entrevista y una serie de materiales para que sean útiles y eso quede en el colegio. Y vamos a desarrollar 2 aplicaciones para que los profesores puedan detectar precozmente e intervenir precozmente en las posibles adicciones tecnológicas, es decir, que sepan detectar esos, pero a través de una app, esos cuestionarios, esos test que están validados por la OMS, poder utilizarlos en el aula, un orientador, un tutor, y poder hacer una intervención precoz. Y si vemos que el nivel de problema es gordo, poder derivarlo ágilmente a los servicios especializados. Si hacemos una buena detección e intervención precoz, ahorramos mucho sufrimiento, ahorramos muchos recursos y sobre todo yo creo que mejoramos a muchísimos niveles. Y lo mismo con el bullying y con el ciberbullying, mucho más, es por tanto tener una postura proactiva con todo ello. Ya está el calendario en esa encuesta, nos decíais, es que a mí me gustaría tener con meses de antelación para que yo me organice, saber cuáles son las charlas. No tenemos dinero para 500 charlas, coloquios, cursos, pero vamos a hacer un plan de formación con el profesorado que se va a centrar 2 cursos semipresenciales, uno sobre detección e intervención precoz de 20 horas de acoso escolar y ciberacoso, y otro, ¿vale? Noviembre, diciembre, febrero, marzo, detección e intervención precoz en el uso problemático de la tecnología y las adicciones sin sustancia. Con los padres 4 charlas concretas con nombre y apellidos, ¿vale? Lo vais a ver, va a venir la primera el 11 de diciembre, esto creo que es un miércoles, María Salmerón, responsable del Plan Digital Familiar de la Asociación Española de Pediatría, que va a darnos una charla que se va a titular Una llamada a la prudencia en el uso de las pantallas, palabra de pediatra. Los pediatras se están encontrando ya, pediatras, niños pequeños, con cantidad de problemas emocionales, relacionales e incluso niños que tienen unas dificultades de comprensión lectora. Pero ¿cómo puede ser con 3 años, 4 años que mi hijo no habla todavía? Claro, ves a los padres con el móvil, ves al niño ya que estaba en la consulta y en la entrada con el móvil. Bueno, pues desde pequeñitos hay que hacer ya una educación a las familias. Segunda charla, acompañando a adolescentes, autonomía, emociones, límites y desprendimientos. Sandre García Caballero, que es el responsable del Plan de Prevención del Suicidio aquí en Galicia, es un referente internacional en todo lo que tiene que ver con la salud emocional de nuestros hijos. Y la tercera, hablamos de sexo, consumo de pornografía y educación afectivo-sexual. El profesor doctor Luis Ballester Braje, de la Universidad de las Islas Baleares. Y en cuarto lugar, entendemos realmente el acoso escolar, trabajando la prevención desde todos los ángulos. Luego tenemos con el alumnado, efectivamente, hay una formación a los tutores para el plan de acción tutorial, hay una difusión a las familias y hay un programa específico que tiene 16 sesiones, son 4 meses con un pre y un post, preevaluación y evaluación posterior, que es el que os va a hablar. Y luego esperamos volver a vernos en junio, tal día como hoy, donde vamos a traer a una persona, el representante referente de la OMS en todo lo que tiene que ver con las adicciones relacionadas con la tecnología, el profesor Joel Villet, que esperamos que nos venga a dar la enhorabuena porque hemos trabajado muy bien. Y además, como hemos iniciado también una línea de colaboración, yo ya digo, hablo en primera persona de plural, con UNICEF, Marta, que es representante del Comité Galicia de UNICEF, y hemos tenido una reunión la semana pasada, pues vamos a iniciar una línea de compromiso para convertirnos en un año, a ver si somos capaces, en centro referente UNICEF en educación y en valores. Y creo que hay mucho trabajo que hacer. Yo, desde luego, me he pasado del tiempo, Joaquín, ¿vale? Pero tenía que contaros todo esto muy rápido. Yo me siento ilusionado, me siento un poco asustado, me siento un poco responsabilizado y personal, pero estoy muy tranquilo porque tenemos un equipo magnífico, no solamente dentro del cole, sino también fuera de él. Joaquín, que es este señor que está ahí, junto con el profesor Manu Machimbarrena de la UPV y
¿Se acabó? ¿Me cortaste porque se acabó el tiempo, no? Ah. Jessica Barón. ¿Jessica? Ortega Barón, de la Universidad de Valencia. Te cedo el testigo. Y nada, de verdad, bienvenidos, gracias, bienvenidos, lo digo yo que soy el de fuera, y vamos a trabajar juntos porque es necesario. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quería hacer es que yo soy más invitado todavía, vengo de fuera y me considero en la necesidad de compartir cierta gratitud. La primera gratitud es con todos ustedes por compartir lo que creo que es más valioso, que es su tiempo, con todos los presentes y con todo el proyecto que presentamos, con lo cual, gracias de corazón. Y gracias también a otras partes fundamentales que en estos meses que he podido conoceros, pues me han resultado extremadamente importantes e interesantes. Y algunas las iremos desgranando, porque muchas veces cuando viene alguien de fuera el foco también puede ser distinto e interesante. De una parte, al equipo directivo del Colegio Manuel Peleteiro, ¿no? Y especialmente a don Luis, que para mí es don Luis, porque es una persona de las pocas que hay, es decir, un servidor ha tenido suerte, entiendo, de haber visto más de 400 colegios con muchos equipos directivos. Y en toda esa travesía hay una visión, una cosmovisión de cómo ver las cosas, y Luis es don Luis para mí, con mérito propio. Hay una asociación de padres y madres con unas ganas enormes, capitaneada por Aida, que hay que agradecerle por la labor de que estemos aquí y de que juntos, padres, institución, dirección de centro, estén aquí, ¿no? Al profesor Antonio Rial, por ser maestro, mentor, guía y haber dirigido y liderado un plan de bienestar digital tan maravilloso como el que se les presenta, que es una realidad única, probablemente en el territorio nacional. Poco habrá más allá de las fronteras de Peleteiro en el resto del conjunto del Estado sobre estas acciones y esta manera de ver las cosas, con lo cual es un privilegio para mí también estar aquí y formar parte humilde de este proceso, ¿no? Pero bueno, estamos en una reunión de padres, ¿verdad? Con lo cual, antes de pasar a la presentación, pues yo quiero hablar de la familia, ¿no? De la familia que ya ha presentado Antonio y que espero que estén online, que no los puedo ver, pero ojalá que sí. Este proyecto, este programa de prevención safety.net tiene dos papás y una mamá. El otro papá es el profesor Juan Manuel Machimarrera de la UPV y la mamá es la profesora Jessica Ortega. Ellos también vivían con ilusión, porque vivimos todos con ilusión estar aquí con ustedes y estar participando de este proyecto, y también les hacía especial ilusión dar un saludo al conjunto de las familias para las que nos ocupamos y nos preocupamos. No sé si estáis. Hola. Estamos. Estamos, bien. Estamos presentes. Bueno, nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Nosotros la visión que tenemos es de don Luis, o sea que primero agradecer a don Luis por facilitar estos eventos que hacen tan importantes por el bienestar digital, ¿no? Como bien decía Antonio. Supongo que en las caras que no vemos estará el equipo docente y en las familias que algunos ya nos ponéis caras. Y otros, pues nada, muchas gracias. Aquí está Joaquín. Y nada, os vamos a explicar el programa Safety.net, que ya llevamos años con ello. Y nada, daros las gracias por vuestra implicación en los riesgos en Internet, en prevenirlos y preparar a los menores para que estén prevenidos y también para que estén preparados ante los riesgos en Internet, que son muchos y muy diversos. Así que nos preocupamos y nos ocupamos. Y os dejo en buenísimas manos, de la mano del profesor Joaquín González Cabrera, que veréis que tiene una oratoria espectacular y os va a explicar muy bien el programa Safety y los contenidos que nos aunan en esta labor. Así que muchas gracias. A ti siempre. Muchas gracias a Luis por confiar en nosotros, pero también a todo el profesorado con el que tuvimos la maravillosa oportunidad de estar, con Marco, con Marica, pero bueno, también con Aida por su apoyo. En general, estáis en las mejores manos con el equipo profesional que tenéis en el colegio. Y bueno, como os decía Jessica, nosotros estamos, aunque no hemos podido estar hoy presencialmente con vosotros, no sé cómo está por ahí el tiempo, pero aquí en el País Vasco desde luego estamos con el huracán. Así que nada, espero que lleguéis sanos y salvos a casa. Muchas gracias por estar ahí.
Y como decía Jessica, os dejamos en las mejores manos, que son las de Joaquín, y para cualquier cosa estamos al otro lado de la pantalla. Así que un saludo muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querido Manu, querida Jessica. Bueno, es importante la familia para todas las cosas, ¿no? Y era importante que estuvieran también. Voy a intentar echar para atrás. ¿Sí? ¿No? ¿Me he ido muy lejos? ¿Sí? Ponme la anterior, por fin. La anterior, la primera. Bueno, aquí quería empezar ya formalmente la sesión comentando la imagen que el ChatGPT nos dio cuando le metíamos el algoritmo de lo que queríamos contaros. Queríamos hablar de un programa de prevención, queríamos que fuera educativo, queríamos que fuera también con el concepto de una vacuna, y justamente nos pintó ese dibujo. La primera idea que quisiéramos transmitiros todos desde Safety.net es que aspira a ser una vacuna educativa y social. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Para qué sirven las vacunas? Ahora que nos toca otra vez vacunarnos de gripe, de COVID. Las vacunas tienen dos grandes misiones. Una de ellas es no enfermar, y si uno enferma, que la causa de la enfermedad no nos lleve a estar hospitalizados, no nos lleve a gravedad. Y esto es justamente lo que intenta cualquier programa de prevención. Primero, que las cosas no ocurran, y si ocurren, que ocurran en el menor de los escenarios, en el más tranquilo y en el más sosegado de los escenarios. Y eso es lo que vamos a intentar. ¿Con quién? Como ha dicho Manu, con vuestro maravilloso equipo docente, con esos gladiadores que son los tutores de primero y de segundo de ESO, que están liderados por Marica en ESO y con Marco en primaria. Esa es la misión, esa es la primera gran misión que tenemos y es una de las partes angulares que el profesor Antonio Rial consideró para los alumnos. Pero bueno, en todo esto ya se ha presentado. Voy a pasar muy deprisa porque ya sé que no hemos pasado todo de tiempo y no quisiera contribuir a apretar más vuestras agendas. Ha habido un alucinante crecimiento del que se han comentado aquí muchas cosas buenas, porque la tecnología tiene muchas cosas buenas y todos los que estamos aquí creemos en las bondades de la tecnología, pero asociadas a esas grandes bondades y a esa necesaria competencia digital que tienen que tener nuestros hijos y nuestras hijas, pues van asociadas una serie de riesgos que, por desgracia, es lo que a la mayoría nos une aquí a la hora de intentar prevenirlo. Este crecimiento, además, no ha sido igual. Para nosotros, los adultos, no se ha interiorizado la tecnología cuando llegó de la misma manera, porque ya teníamos una carrera vital hecha. Para muchos de los que estéis rozando los 40, cuando llega la tecnología ya tenéis más o menos 16, 18 años y estáis en una etapa de desarrollo diferente. Pero vuestros hijos, nuestros hijos, nacen con la mayor punta de lanza de la tecnología en una etapa de vulnerabilidad por su propio desarrollo, ¿no? Y esto es una cuestión importante. ¿Cuáles son los riesgos que vamos a intentar prevenir en primero y segundo de ESO con el programa Safety.net? Van a ser todos estos. Son muchos, son todos los que están, pero no están todos los que son. Ojo, ¿no? Hay bastantes cuestiones que se nos quedan fuera. Algunos ya han sido presentados y no nada más que con fines pedagógicos nosotros los dividimos en dos grandes bloques. De una parte, los riesgos relacionales de Internet y otros riesgos disfuncionales. ¿Relacionales por qué? Porque tienen que ver con la interacción con terceras personas, iguales, adultos, pareja. Y los riesgos disfuncionales los centramos fundamentalmente en un uso inadecuado de la tecnología. No necesariamente tiene que haber terceras personas. Hacemos cosas inadecuadas y pueden pasarnos o tener consecuencias a distintos niveles biopsicosociales. Algunos de los ya comentados para que nos vaya sonando y para que veáis que todos estamos saturando en las mismas ideas. ¿Cuáles son los riesgos relacionales? El ciberacoso, cibervictimización entre iguales, que tiene su otra extensión en el abuso online y la pareja, cibervictimización y ciberagresión en el contexto romántico. Luego tenemos sexting y online grooming, que también ha sido presentado tanto por Ignacio como por el profesor Antonio Rial, ese acceso de mayores a menores con fines sexuales a través de la red. Una de las puertas de entrada es otro problema primario, que es el sexting, ya sea consentido o no consentido, coercitivo, de alguna manera una brecha de seguridad terrible que tiene una parte educativa importantísima y es muy potencialmente prevenible, ¿vale? Además, tenemos dentro de los riesgos disfuncionales uso problemático general de Internet y uso problemático de redes sociales, problemas de nomofobia y miedo a quedarse fuera, que es algo que ocupa y preocupa mucho a nuestros niños, problemas de videojuegos, problemas de apuestas y la nueva malicia de la industria, que es las cajas de botín, que para muchos de ustedes será un término raro, pero viene a ser esas apuestas encubiertas dentro de videojuegos. El camino que conecta dos nuevas problemáticas y de las que tenemos ahora verdadera preocupación social también. Bueno, lo importante, y no quiero que vean más los datos, esto es una diapositiva para acompañar lo que quiero decir. Todos estos datos ya han visto, y como el informe de UNICEF les ha dicho, tenemos problemas prevalentes, problemas que son 1 de cada 10, 2 de cada 10.
5 de cada 100 tenemos problemas y algunos de los problemas son de salud pública. Pero ¿qué hicimos hace unos años? Ver que todos estos problemas no solo se dan de forma única, sino que se dan de manera combinada y solapada. Y esto es una nueva visión, porque lo que viene a decir esta diapositiva es que hay un 20 y poco % de niños que tienen 2 o más de los problemas que les acabo de comentar. Entonces, no estamos frente a que mi hijo o hija, por desgracia, tiene un problema de ciberacoso. No, es que teniendo un problema de ciberacoso también puede ser que tenga un problema de sexting o un problema de abuso online en la pareja, o teniendo un problema de videojuegos también tiene un problema de apuestas. Con lo cual, estamos complejizando la realidad, porque la realidad es compleja, es poliédrica, y las respuestas educativas también tienen que ser complejas y poliédricas. ¿Hay programas buenos para cada una de estas cosas? Sí, muy buenos, probablemente mejor que Safety, porque abordan un problema en 25 sesiones, obvio. Esto es como tomar antibióticos, si tomas 3 tabletas, mucho mejor que si lo tomas un día, es decir, es lógico. Pero, como veremos, Safety lo que intentará es dar una respuesta en el mínimo tiempo posible al mayor número de riesgos. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado. Sus hijos no tienen 50 horas de programación tutorial a la semana, tienen lo que tienen. Y hay que ir con todas las herramientas posibles a hacer el mejor beneficio en el mínimo tiempo posible. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. ¿Por qué? Porque los riesgos se solapan. Y los niños están expuestos a través de las pantallas y los dispositivos a más de una cosa, tanto relacionales como disfuncionales. Y además, también lo que vemos es que no solamente los riesgos se solapan, sino que cuando no nos preocupa el nombre y vamos metiendo cosas en la costelera, ciberacoso, sexting y temas y problemas con Internet. Ahí vemos que con independencia del nombre que tengan, cuando vamos sumando a la mochila de los niños se van haciendo cada vez más pequeños y la calidad de vida va mermando y cada vez tenemos niños con peor salud mental. Por lo tanto, otra vez, una respuesta poliédrica y compleja, que es justamente esta. Safety aspira a ser un superparaguas o muchos paraguas. ¿Por qué? Porque no podemos tener solo un paraguas. Y si lo tenemos está bien, pero tenemos que atender a una sola realidad, ¿vale? En esa filosofía surge Safety.net. Fue el primer programa, hasta hoy que sepamos sigue siendo el primero, que intenta abordar en 16 sesiones 8 riesgos de Internet, los que le hemos comentado. ¿Cómo lo intenta hacer? Bueno, estas son las publicaciones que hay actualmente. Lo intenta hacer, y ahora vuelvo para atrás, a través de 16 sesiones repartidas en 4 módulos. Uno primero para una alfabetización digital necesaria, temas de etiqueta, audiencia huella, perfiles privacidad, un poco el ABC. Un módulo de relacionales, donde trabajamos lo que hemos visto en la diapositiva anterior, otro de disfuncionales y un cuarto módulo que también aborda temas de rabiosa y necesaria actualidad, como ¿qué es eso del autoconcepto online? Aquí se ha comentado mucho, ojalá tuviéramos tiempo para hablar de la co-construcción de la realidad, eso que se dice la vida real, la vida online, pero para ellos es que es todo es junto, todo es vida, todo es realidad. Y esa cuestión es fundamental, y es fundamental entablarla, discutirla y comprenderla, igual que la inteligencia emocional. Se habla muchísimo de ella, pero es que la inteligencia emocional en los contextos online no es la misma que en los contextos offline tradicionales. Hay que abordarlo, hay que dar una vuelta. Pensamiento crítico con nuevas realidades, como los challenge, que son retos, los retos, el mataleón típico, siempre cada 3, 4, 5 semanas vemos en los medios de comunicación la noticia de un niño o niña que se ha matado por hacer alguna cosa que no debería. Los challenge oscuros, ¿no? Pensamiento crítico, cuando me divierto, cuando se divierten conmigo, cuando me divierto con ellos, cuando estamos haciendo algo bien, ¿no? Y el tema de los héroes anónimos, que tiene que ver con el papel del observador y, evidentemente, la asertividad y la resolución de conflictos, lo decía el profesor Antonio Rial. Algunas competencias son necesarias y estas son las que hemos escogido, ¿no? Esta labor la realizan, como digo, titánicamente los tutores a los que hay que valorar y encumbrar por la formación previa que llevan, por la autoformación que tienen, porque Safety.net como paquete es un programa que tiene un manual de 200 páginas en donde se cuentan y se abordan todas y cada una de las sesiones, las 16 sesiones, con sus materiales, con sus actividades, como decían el profesor Antonio Rial, en el plan, ¿no? Hay un plan, pero para ese plan ellos llevan un peso capital y hay que agradecérselo y hacerlo explícito, ¿no? Porque esa formación va además de la que ya tienen, ¿no? Y ya por terminar, decir que también este programa va acompañado de una serie, de un módulo de 8 píldoras, que no sabemos si van a salir 8 o 10 píldoras para ustedes. Ahora mismo tenemos 6, estamos remodelándolas porque queremos no solamente que comprendan lo que estamos haciendo en Safety, no solamente queremos que sean más doctos en todos estos vocablos y términos para que ustedes lo entiendan, sino sobre todo queremos prepararles una formación para que entiendan lo que el profesor Antonio Rial hablaba de la educación.
¿Cuál es la palabrota que nosotros, los académicos, nos hemos inventado para este nuevo tiempo de las cosas que hacemos en Internet? La mediación parental. La mediación parental será probablemente una de las palabras que usarán o que tendrán ustedes que escuchar en el tiempo futuro, que viene a decir, o la mediación parental viene a reflejar la idea de maximizar beneficios reduciendo riesgos. Y eso solo se puede conseguir con la educación, porque no creo que haya, ni habrá, ninguna herramienta que permita tapar todos los agujeros. Por desgracia, como decía el profesor Doña María, ojalá existiera, pero ya les digo que no va a existir. Ojalá me equivoque, ¿eh? Me gustaría equivocarme porque pondría el trabajo más sencillo de todo, pero no lo va a ser. La herramienta van a ser ustedes y ustedes tienen una causística cada una particular y diferente de la anterior. Con lo cual, lo que nosotros queremos es reflexionar sobre estrategias y habilidades generales de mediación, de mediación parental, para que ustedes conozcan qué cosas se hacen y ustedes piensen cómo aplicarlas a su contexto. De hecho, en general, estamos trabajando en eso desde hace 2 años con un proyecto nacional de intentar capacitar a la familia. Capacitar. No tenemos instrucciones ni manual de instrucciones porque no existe y porque las causísticas son tan diversas que las respuestas son imposibles porque no conocemos todo el contexto. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cómo usan ustedes la tecnología? ¿Cómo se relacionan con sus primos? ¿A qué colegio van? ¿Cuántas horas tienen? ¿Ha pasado alguna enfermedad que les ha dejado a un chico convaleciente y ha utilizado más el teléfono móvil y hemos abierto una brecha? 1000 factores. Pero entre todos ellos, el común es la mediación parental y la necesidad de atenderlo desde el punto de vista de la educación. ¿Nosotros vamos a solucionarles el problema? No. ¿Vamos a ayudarles? Sí. ¿Vale? Esa es la cuestión, ¿no? Y eso lo tendrán ustedes disponible entre octubre y noviembre. Y dicho todo esto, pues lo más importante. Muchísimas gracias y mucho ánimo a todos y a todas. ¿Vale? Muy bien, pues con la intervención de Joaquín damos por cerrada ya esta charla. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y buena noche. Gracias.